Bienvenidos una vez más a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para chismes, risas y sobre todo, mucho drama. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente espectacular. Yo estoy aquí como siempre lista para traerles lo último y lo ese jugoso del mundo del espectáculo. Hoy prepúrense porque les tengo un plato fuerte, un manjar exquisito, una bomba que a punto de explotar. Y es que como ya habrán visto en el título vamos a hablar de Mert, Mert y de Afra, nuestra queridísima Afra. Pero no cualquier cosa sobre ellos, no. Hoy les traigo un vídeo que de verdad, los va a dejar con la boca abierta. Prepúrense para ser sorprendidos. Prepúrense para una reacción superíndice 3N que sinceramente creo que nadie esperaba. Y prepúrense para decir, no lo puedo creer, porque eso es exactamente lo que van a estar repitiendo a lo largo de todo este vídeo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones y chismes, quiero recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Asu que si aún no se han suscrito a mi canal, por favor, háganlo ahora mismo. No se van a arrepentir, porque aquí siempre encontrarán contenido fresco, divertido y lleno de sorpresas como esta. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. Todos sabemos la relación superíndice 3N tan digamos interesante que han tenido Mert y Afra. Desde sus inicios han estado en el ojo del huracán rumores, especulaciones, confirmaciones, desmentidos. Un verdadero culebro superíndice 3N turco. Y justo cuando creíamos que ya habíamos visto todo, boom. Algo completamente inesperado sucede. Hace unos días, como ustedes saben, fue el cumpleaños más menos de Afra. Una fecha especial, llena de buenos deseos, felicitaciones y, por supuesto, muchos regalos. Pero lo que nadie se esperaba era el regalo, la sorpresa que le tenía preparada. Adivinen qué copyright N. Lo adivinaron Mert. Pero, ojo a Q. No se trata de un simple ramo de flores o una caja de chocolates. No. Estamos hablando de Mert, el rey de los gestos grandiosos, el maestro de las sorpresas. Y como era de esperarse, superíndice 3 todas las expectativas. De acuerdo a fuentes cercanas a Afra y tengo mis contactos, ustedes lo saben, Mert pasó superíndice 3 semanas planeando esta sorpresa. Consultó superíndice 3 con amigos íntimos de Afra, investigó superíndice 3 sus gustos, sus deseos profundos. Quiso asegurarse de que el regalo fuera perfecto. Y al parecer lo logró superíndice 3. Y no solo consultó superíndice 3 con amigos, no. Me cuentan mis pajaritos, que por cierto vuelan muy alto, que Mert incluso contrató superíndice 3 a un equipo de wedding planners de altísimo nivel. ¿Cómo lo oyen? Unos verdaderos profesionales de la organización superíndice 3N de bodas, aunque claro, el objetivo inicial no era exactamente una boda, sino una propuesta que marcara un antes y un después copyright S. Este equipo se encargó superíndice 3 de investigar a fondo los más menos y anhelos de Afra, desde sus flores favoritas hasta el tipo de música que la haga vibrar. Nada se dejó superíndice 3 al azar. Se dice que hasta revisaron sus tableros de Pinterest en busca de pistas sobre el estilo de boda que siempre había imaginado. Imaginen el nivel de detalle. La sorpresa tuvo lugar en una lujosa villa a las afueras de Estambul. Afra fue invitada, bajo el pretexto de una sesión superíndice 3N de fotos, a esta locación superíndice 3N. Imaginen su sorpresa cuando, al llegar, en lugar de un estudio fotográfico, se encontró superíndice 3 con una villa decorada con cientos de flores, luces tenues y música suave. Un ambiente de ensueño más menos Y cuando digo cientos de flores, no estoy exagerando. Eran miles. Rosas blancas sus favoritas, orquídeas ex su superíndice 3 ticas, lilas fragantes. Un verdadero jardín celestial. Me cuentan que el aroma era embriagador, capaz de despertar hasta el alma de ese dormida. Las luces tenues, copyrightgicamente colocadas, creaban una atmósfera superíndice 3 esfera múgica y romántica. Velas flotantes en pequeño más menos as fuentes, guirnaldas de luces parpadeantes adornándolo con diéresis cérvoles. Un espectáculo visual digno de un cuento de hadas. Y la música suave.
Ay, la música. Una selección superíndice 3N cuidadosa de melodías clásicas, canciones de amor atemporales y, por supuesto, algunas de las canciones favoritas de Afra. Todo pensado al milímetro para crear el ambiente perfecto. Pero la verdadera sorpresa no fue la decoración superíndice 3N, sino lo que ocurrió superíndice 3 después copyright S. En el centro de la villa, sobre una alfombra de copyright talos de rosa, había un escenario improvisado. Y en el escenario, oh por Dios, estaba Mert. Guapúsimo, por cierto. Vestido con un traje elegante, con una sonrisa nerviosa pero radiante, y con una mirada que transmito a todo el amor del mundo. Un príncipe azul en toda regla. Pero no estaba solo. Lo acompañó más menos a una banda de músicos y rense de sus asientos. Un coro. Un coro completo. ¿Y qué copyright creen que hizo Mert? Pues se puso a cantar. Cantar. Una canción superíndice 3N que según mis fuentes. Había escrito con diéresis copyright él mismo para Afra. Y no era cualquier canción superíndice 3N. Era una balada romántica, llena de poesía y sentimiento. Una declaración superíndice 3N de amor en toda regla, donde Mert expresaba todo lo que sentía por Afra, su admiración superíndice 3N, su pasión superíndice 3N, su deseo de pasar el resto de su vida a su lado. Me cuentan que la letra era absolutamente conmovedora, llena de referencias a momentos especiales que habían compartido, a bromas internas que solo ellos entendían, y a su más menos os que anhelaban cumplir juntos. Un verdadero tesoro lúrico. ¿Pueden creerlo? Mert cantó, dole una canción superíndice 3N de amor a Afra frente a un coro y en una villa decorada como un cuento de hadas. Esto es ese grande que cualquier película de Hollywood. Esto es digno de un Oscar a la mejor propuesta. Ahora bien, aquí viene lo interesante en la reacción superíndice 3N de Afra. Y aquí es donde de verdad, van a alucinar. Preparen los más menos vuelos, porque esto se pone emotivo. Según mis fuentes, Afra quedó superíndice 3 completamente en shock. No se lo podía creer. Al principio pensó superíndice 3 que era una broma. Que todo era un montaje, una especie de mara oculta. Pero no. Cuando vio a Mert cantando con tanta pasión superíndice 3N y sinceridad, cuando escuchó superíndice 3 cada palabra de la canción superíndice 3N, cuando sintió superíndice 3 la magia del momento, se dio cuenta de que era real. Que todo era para ella. Y entonces empezó superíndice 3 a llorar. A llorar a grima viva. Pero no eran lugrimas de tristeza, sino lugrimas de emoción superíndice 3N, de sorpresa, de felicidad. Estaba completamente abrumada. Desbordada por la situación superíndice 3N. Me cuentan que las lugrimas le corrían por las mejillas como dos ríos descontrolados, mientras que una sonrisa inmensa iluminaba su rostro. Pero lo mejor de todo fue lo que hizo después copyright S de que Mert terminó superíndice 3 de cantar, después copyright S de que el coro entonara las últimas notas de la canción superíndice 3N. Afra corrió superíndice 3 hacia U con diéresis copyright L, con los ojos llenos de lugrimas y el corazón superíndice 3N a punto de estallar. Corrió superíndice 3 como si no hubiera un mau más menos Ana. Lo abrazo superíndice 3 fuertemente y... Lo beso superíndice 3. Lo beso superíndice 3. Un beso apasionado, un beso de película, un beso que confirmó superíndice 3 lo que muchos sospechó, que entre ellos hay algo ese que una simple amistad. Un beso que habló superíndice 3 por su solo. Me cuentan que fue un beso largo, intenso, lleno de amor y deseo. Un beso que pareció superíndice 3 detener el tiempo, que aisló superíndice 3 a los dos amantes del resto del mundo. Un beso para recordar toda la vida. Pero la cosa no terminó superíndice 3 au. Después copyright S del beso, Mert se arrodilló superíndice 3, con las manos temblorosas y la voz entrecortada, sacó superíndice 3 una más menos a caja de terciopelo y... ¡Oh por Dios! Le propuso matrimonio. El momento culminante de la noche. El instante que todos estuvamos esperando. Lo escucharon bien. Mert le propuso matrimonio a Afra.
En medio de una villa decorada, con un coro, una canción superíndice 3N escrita por U con diéresis copyright L mismo y despu copyright S de un beso de película. Esto es demasiado para mi corazón superíndice 3N. Necesito un desfibrilador. Ahora bien, la pregunta del Miyu superíndice 3N, U copyright respondió superíndice 3 Afra. ¿Aceptu superíndice 3 la propuesta? Le dijo que su quiero. La tensión superíndice 3N es palpable. El suspenso me consume. Pues bien, aquí viene el plot twist. Afraed dijo que no. ¿Qué? No puede ser. Esto es una locura. Un giro inesperado digno de la mejor telenovela turca. Su copyright. Su copyright que es tú, N tan sorprendidos como yo. Despu copyright S de todo este espectáculo, despu copyright S de toda esta emoción superíndice 3N, Afra le dijo que no. Un balde de agua fría para Mert. Una decepción superíndice 3N para todos los que esperaban el final feliz. Pero ojo, no se dejen llevar por las apariencias. No se trata de un rechazo rotundo. No es un no definitivo, un no que cierra todas las puertas. Según mis fuentes, Afra le explicó superíndice 3 a Mert que aunque lo ama profundamente siente que aún no es el momento adecuado para casarse. Que necesitan aún ese tiempo para conocerse, para crecer juntos, para construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera. Un no con esperanza. Un no que abre la puerta a un futuro juntos. Le dijo que valora enormemente su amor y su compromiso, pero que prefiere esperar un poco de ese antes de dar el gran paso. Que quiere estar segura de que ambos estén listos para enfrentar los desafíos del matrimonio. Que quiere disfrutar de su juventud, de su independencia, de su libertad. Que quiere construir una carrera su superíndice 3 lida antes de formar una familia. Mert, por supuesto, quedó superíndice 3 un poco decepcionado. Es normal, ¿no? Despu copyright S de todo el esfuerzo, despu copyright S de toda la ilusión superíndice 3N, recibir un no duele. Pero al parecer entendió superíndice 3 los motivos de Afra y respetó superíndice 3 su decisión superíndice 3N. La abrazó superíndice 3 nuevamente y le dijo que la amaru siempre sin importar lo que pase. Que estaru a su lado, apoyu dola en su sueu más menos os y metas. Que esperaru el tiempo que sea necesario para que ambos tu copyright en listos para dar el su. Y asu, mis queridos amigos, es como termino superíndice 3 esta historia de amor llena de sorpresas, emociones y giros inesperados. Una historia que nos demuestra que el amor verdadero no siempre sigue el camino que ESP. Éramos, pero que siempre encuentra la forma de manifestarse. Un amor que es paciente, que es comprensivo, que es respetuoso. En resumen, vimos CU superíndice 3 Momer sorprendió superíndice 3 a Afra con una propuesta de matrimonio digna de un cuento de hadas, pero CU superíndice 3 Moafra, a pesar de amarlo, decidió superíndice 3 esperar antes de dar el su. Una decisión superíndice 3N valiente y honesta que nos enseñó más menos a que el amor no se trata de apurar las cosas, sino de construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Una decisión superíndice 3N que demuestra madurez y compromiso. Pero la historia no termina mis chismosos. Porque después copyright S de la negativa, me cuentan que Mert y Afra tuvieron una larga conversación superíndice 3N a solas, donde hablaron de sus sentimientos, de sus miedos, de sus expectativas. Una conversación superíndice 3N honesta y profunda. Me cuentan que se prometieron seguir trabajando en su relación superíndice 3N, seguir creciendo juntos, seguir apoyándose mutuamente. Que se aman y que quieren estar juntos, pero que no estén dispuestos a sacrificar su felicidad individual por la presión superíndice 3N social o por las expectativas de los DMU-S. Y eso, mis amigos, es admirable. Eso es amor verdadero. Un amor que se construye sobre la base del respeto, la confianza y la comprensión superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright contándoles todos los detalles de esta increíble historia. Me encantará saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Afra hizo lo correcto al rechazar la propuesta de Mert? ¿O creen que debería haber dicho que su? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos.
Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por estar aquí conmigo una vez más. Su apoyo significa el mundo para mí. Así que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también copyright se enteren de este chismecito jugoso. Y por supuesto si aún no se han suscrito, suscríbanse ahora mismo. Los espero en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Y recuerden, aquí siempre encontrar el mejor chisme y las noticias jugosas. No se lo pierdan. Hasta la superíndice 3 Los quiero. Mua.